Buenos días y bienvenidos al culto de alabanza de la Iglesia Bautista Génesis de Fort Worth, Texas. Estamos felices que ustedes están aquí con nosotros hoy. Hoy el hermano Roberto López predicará en mi lugar. Estoy recuperándome de la cirugía y doy gracias a Dios por la ayuda y ministerio del hermano Roberto. Les pido que oren conmigo, por favor. Gracias, Señor, por el amor tuyo y por este tiempo del año en que celebramos el nacimiento de Jesús. Oramos, Señor, que el mundo pueda encontrar la paz genuina en este año. Oramos por los enfermos, los que tienen COVID-19, los que han perdido miembros de su familia por estas enfermedades, Señor. Que estés con ellos en sus necesidades. Seguimos orando por los médicos que están en riesgo cada día en los hospitales. Cuídales, Señor, y protéjalos. Señor, oramos por los estudiantes y los maestros para que ellos tengan un año productivo en sus estudios. Yo entiendo, Señor, la dificultad para ellos y confiamos en ti, Señor, por un milagro tuyo para ellos. Damos gracias, Señor, por nuestra iglesia y el ministerio que tenemos. Úsanos en la obra tuya y guíanos en el camino tuyo. Señor, oramos por el hermano Roberto, el mensaje que va a traer esta mañana. Estés con él, úsale, Señor, para la gloria tuya. Señor, oramos y ponemos todo en las manos tuyas. Cuídanos y guíanos en este culto. Es en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Continuamos con la música.
Hermano, pues buenos días otra vez. Bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos en este mes de diciembre, mes en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los llamados testigos de Jehová no tienen ellos este gozo, esta alegría de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen que la Biblia enseña que es más importante la muerte que la vida, ¿verdad? Pero para que haya muerte, primeramente tiene que haber vida. Así es que para que el Señor Jesús muriera en una cruz del Calvario, tuvo primero que nacer en un portal de Belén. Y por eso nosotros como cristianos celebramos la Navidad. La Navidad es una de las épocas o seasons más hermosas del año. Creo que todos estamos de acuerdo con esto. Sea cualquiera la idea que usted tenga de la Navidad, es una época en que hay mucha luz en las ciudades, se ven los adornos en las calles, en las casas, en los vecindarios, y eso trae bastante alegría. O sea que la luz en sí, ¿verdad? Te, te prepara, ¿verdad? Para sentirte más gozoso o más alegre. No así, por ejemplo, los días nublados. Si usted nota que en los días nublados usted se siente un poco más apático, un poco más triste, más decaído, y esto es por la falta de luz. La luz, ¿verdad? Es un sinónimo de bendición, es un sinónimo de salud y de alegría. Y por eso, ¿verdad? Los cristianos celebran Navidad, incluyendo luces de colores, ¿verdad? Que puedan iluminar, ¿verdad? Los vecindarios a través de estas luces navideñas. Cualquiera que sea su forma de celebrar Navidad, ¿verdad? Tenemos que siempre reflexionar y reconocer el verdadero propósito de la Navidad. Y esto es el tema que nos ocupa en esta mañana. El otro propósito de la Navidad. Y digo yo, el otro propósito de la Navidad, minimizar, ¿verdad? Las tradiciones que nosotros los cristianos usamos para celebrar la Navidad. Si bien nuestros detractores, aquellas personas que están en contra de nuestra forma de celebrar Navidad, particularmente aquí en Occidente, y nos dicen, bueno, en Navidad, ¿dónde encuentra usted el árbol tradicional de la Navidad en la Biblia? Son una de las cosas, comentarios que hacen estas personas. Y nos dicen, ¿de dónde salió esa idea del árbol de la Navidad? Bueno, tenemos que reconocer que esta es solamente una tradición. Y es una tradición, ¿verdad? No necesariamente mala. Y yo creo que es una tradición buena y bonita. Sin esto, ¿verdad? Significar o pretender tomar el significado correcto de la Navidad. Decimos que estas luces que solemos poner afuera de nuestra casa o inclusive dentro de nuestra casa, en nuestro árbol de Navidad, ¿verdad? Solamente nos ayuda a recordar, a tener presente durante el día, ¿verdad? La época en la que estamos viviendo. Una época, ¿verdad? Que trae gozo, que trae alegría, que trae paz a nuestros corazones. ¿Por qué? ¿Por el árbol? ¿Por los regalos? ¿Por las luces? No, ¿verdad? Por lo que más bien estos significan. Y esto significa, ¿verdad? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es
lo que quisiéramos que habláramos en esta mañana, el otro propósito de la Navidad. Y digo yo, aunque suene redundante, el otro propósito de la Navidad, porque no quiero que ustedes dejen esas tradiciones bonitas, ¿verdad? Que tenemos y hagan oído a las personas que nos critican y nos dicen que eso no es Navidad. Recuerden, estas solamente son tradiciones que nos ayudan a recordar la época en la que vivimos. Pero hermanos, vamos a hablar del otro propósito de la Navidad. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué Jesucristo nació en un portal de Belén? Bueno, nos dice la palabra de Dios que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Si tan solo, ¿verdad?, tomamos esto como base, creo que era más que suficiente. Pero la verdad es de que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también vino para habitar entre nosotros. En la carta que recién recibimos del pastor, él incluyó la palabra Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, el otro propósito de la Navidad fuera para que Dios estuviera entre nosotros, Emmanuel. Y podemos decir que también el conocer de Dios, el Padre. O sea, Jesucristo nació en Belén para que nosotros pudiéramos conocer verdaderamente quién es el Padre, quién es Dios. Hay uno que dice, como nos pintan, ¿verdad? Eso es un dicho, ¿verdad?, muy común, que los leones no son como los pintan. A veces nosotros tenemos la idea de un león como de un animal muy feroz, sanguinario, que busca solo matarte. Pero déjeme decirle que un león, si no tiene hambre, posiblemente te ignore, ni siquiera te tome en cuenta. En la escuela dominical les mencionaba el hipotético caso de que una persona visitando un zoológico y se llegara a caer accidentalmente en el pozo de los leones, ¿verdad? Cómo esa persona pudiera paralizarse, llenarse de terror, de miedo. Pero déjeme decirle de que un león, si por ejemplo ese día fue bien alimentado, se le dio comer suficiente y usted se cae en su pozo, muy posiblemente te ignore totalmente. Y esa es una característica de los felinos. Usted, por ejemplo, si gatos, y dice que los gatos viven en su mundo, ¿verdad? Porque los gatos no, no buscan jugar contigo, como un perrito, por ejemplo. Un perrito viene, ¿verdad? Y te ve y mueve la colita, porque está contento, enseguida se pone contento y quiere que lo cargues, quiere que juegues con él. A los perritos les gusta interactuar contigo, no así un gato. Un gato, verdaderamente ellos viven en su mundo. Si un gato está por ahí y tú le buscas, lo quieres agarrar, no te hace caso. Y a veces hasta se va, no, como que le caes mal, como que no te soporta, ¿verdad? Por eso es de que el dicho de que los leones no son como los pintan, ¿verdad? Porque la gente piensa que siempre un león como una fiera que puede quitarte la vida. Pero la verdad es que los leones, si no tienen hambre, ni en el mundo te hacen. Te pueden ignorar totalmente. Bueno, así también, ¿verdad? Dios
Dios, el cual ningún ojo le ha visto, ¿verdad? No teníamos idea cómo fuera Dios. Bueno, pues Jesucristo vino al mundo para que conociéramos a ese Dios invisible del cual habla el escritor de los Hebreos, ¿verdad? Al invisible, como viendo al invisible, refiriéndose a los héroes de la fe, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que no puede ser visto a través del ojo humano, pero gracias a que Jesucristo vino a nacer en Belén, Dios nos reveló al Dios el Padre, para que no tengamos una idea errónea de cómo es Dios. Por ejemplo, se nos dice que Martín Lutero tenía la idea de un Dios, que buscaba el mal del pecador. Realmente Martín Lutero vivía desasosegado, vivía intranquilo, vivía con la carga de la culpa del pecado, que no lo dejaba vivir, porque él tenía la imagen, la idea de un Dios, ¿verdad? Implacable, ¿verdad? Que buscaba su mal. No fue hasta que él, ¿verdad? Encontró ese pasaje que casualmente el hermano Erasmo incluyó en la carta que me envió, de Habacuc, capítulo 2 y verso 4. No sé si Pablo en los Romanos, que también la acuña, ¿verdad? Pablo va a decir que el, el pecador va a ser salvo a través de la fe, ¿verdad? Y así también Martín Lutero, cuando escuchó esta realidad, ¿verdad? Que el pecador era salvo a través de la fe, él dejó de sentir ese terror, ese miedo. Dice, porque el pecador por la fe vivirá. Y Habacuc también lo repite. O sea, Pablo seguramente lo leyó en el escrito de Habacuc. Después él acuña ese texto y nosotros, los cristianos, tomamos las palabras de Pablo, ¿verdad? En Romanos. Muy bien. Entonces vemos que Dios vino a revelarse a través de Jesucristo. Nosotros vinimos a conocer al Dios invisible a través de la revelación de Jesucristo. Nuestra primera cita que vamos a ver se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, y del verso 7 al 9. Encontramos esta realidad. Aquí el Señor Jesús contesta esta inquietud que tenía Felipe. A veces le atribuimos nosotros la falta de fe a Tomás, pero es Felipe el que contesta. Dice en el verso 7 primero, si me conocieres, también a mi Padre conociereis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, dijo Jesús. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Es Felipe el que origina, ¿verdad? Esta respuesta tan conocida por nosotros del verso 9, cuando Jesús le dijo, tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En este texto, ¿verdad? Reconocemos que Jesucristo vino a revelarnos a Dios Padre, a ese Dios invisible
que habla el escritor de los Hebreos, a ese ser, ¿verdad? Que el ojo humano no es capaz de ver, pero a través de Jesucristo, ¿verdad? Dios vino a revelarnos al Dios verdadero. Entonces, el propósito de la Navidad, podemos decir de que Dios habitó entre nosotros, Emmanuel. Dios vino a darse a conocer su carácter, ¿verdad? Su personalidad a través de Jesucristo. Y Dios vino a buscar y a sanar, a salvar lo que se había perdido. Cristo nos muestra cómo Dios está interesado en salvar al pecador, ¿eh? No a condenarlo. Esto nos dice en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? El Evangelio según San Juan es tan rico, el mensaje. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El gran propósito de Jesucristo al nacer en Belén fue de que el hombre fuera salvo de la condenación venidera. La condenación del hombre no vino por causa de la crueldad de un Dios, ¿verdad? Allá en el cielo, en el firmamento, como lo imaginaba Lutero en sus miedos, sino solamente aquel que rechaza el sempiterno, el eterno amor de Dios. Ese es el único que verdaderamente puede perecer, puede, puede apartarse, puede alejarse de esa salvación, la cual Jesucristo vino a traernos. Cristo nos mostró que no hay un grupo social, ¿verdad?, que quede ausente, que quede lejos de ese amor, de ese gran propósito de salvación. No hay un grupo de personas de las cuales estén exentos de ese amor incondicional. Encontramos, por ejemplo, a hombres de la alta sociedad, a ricos, a gobernantes, a líderes religiosos. Estos eran los grupos que más exclusivos de la sociedad que vivía en los tiempos de Jesús, ¿verdad? La gente rica, los apoderados, los terratenientes, ¿verdad? Los que estaban en eminencia, en gobierno, la gente, ¿verdad?, acomodada, los líderes religiosos, por ejemplo, ¿verdad? Esos también, bueno, a ellos también Jesús vino. Encontramos a José de Arimatea, encontramos a Nicodemo, encontramos a generales, capitanes del ejército que fueron influenciados por el mensaje del Evangelio, ¿verdad? La predicación de Jesús. O sea, el pensar de que Jesús vino solamente por los pobres y no por los ricos es un error, ¿verdad? Como también pensar que Jesús vino solamente por los ricos y no por los pobres, también sería un error, ¿verdad? Porque Él vino también por el pueblo común, podemos decir, por los campesinos, por los jornaleros, por los pastores, los que cuidaban el rebaño. Bueno, Jesús estaba interesado en cada uno de ellos, ¿verdad? Los escribas, los que interpretaban la ley, él estaba, ¿verdad?, interesado en todos ellos. Por ejemplo, está el otro grupo de mujeres y niños. En los tiempos bíblicos, ¿verdad?, la mujer y los niños eran como un bien familiar, era como pues como un bien familiar, como si fuera una propiedad, ¿verdad? Uh, Mientras que los hijos varones, ¿verdad?, eran cuidados porque iban a ser ellos los que iban a cuidar la familia, los que iban a heredar la tierra o las posesiones del padre. Las mujeres, ¿verdad?, al cabo del tiempo, ya de los 14, 15 años,
eran dadas en matrimonio, ¿verdad? Y para concertar esos matrimonios, el novio tenía que dar una dote, tenía que darle algo al padre, ¿verdad? Ya sea una vaca o algunas ovejas o algo así, ¿verdad? Que quedaban por la novia. Entonces, la novia venía a ser un bien para la familia. Bueno, Jesús estuvo interesado en los niños, Jesús estuvo interesado en las mujeres de igual manera. Jesús nunca dejó a ningún grupo social marginado, ¿verdad? De su interés. Y encontramos, por ejemplo, los marginados. ¿Qué me dice de los leprosos, de los cojos, de los ciegos? ¿Acaso Jesús en el tiempo de su vida en esta tierra ignoró a estos grupos? No, ¿verdad? Él estuvo interesado en sanar a los enfermos, en dar vista a los ciegos, en hacer caminar a los cojos, en limpiar a los leprosos. Entonces, no hubo ningún grupo social que fuera marginado, ¿verdad? En la vida de Jesús. Él estuvo interesado en los publicanos, en los gentiles, en los pecadores. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9 y el verso 9, leemos: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, ¿verdad? Este grupo, ¿verdad? Que eran parte de los ricos, ¿verdad? De la sociedad. Dice que cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así es que con estas palabras, el Señor Jesucristo vino a aclararles que Él no estaba aquí para hacer diferencia entre unos y otros, sino que más bien podemos decir que Él estaba interesado en todo aquel que se había perdido, ¿verdad? Porque Él le había venido a buscar. Esto no es verdaderamente un pensamiento nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10 y verso 17, leemos: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible. Y continúa diciendo que no hace excepción de personas ni toma cohecho, ¿verdad? Entonces, entendemos, ¿verdad?, que Dios no hace excepción de personas. Dios vino a revelarse, ¿verdad?, a todos nosotros en Navidad. Ese Dios de las alturas, ese Dios que no podemos verlo con nuestros ojos físicos, que no podemos tocarlo con nuestras manos. Él al nacer en ese portal de Belén, vino a ser un Emmanuel para con nosotros. Vino Dios a habitar entre nosotros para que pudiéramos entender el carácter, ¿verdad? El amor incondicional de Dios, ese amor que no hace excepción de personas. Ese es el amor grande, el cual nosotros ahora experimentamos a través de Jesucristo. Uh, les comparto la siguiente cita. Se encuentra en Juan capítulo 11 y vamos a meditar de los versos 30 al 33.
vamos a ver cómo Dios no es indiferente a las necesidades de nosotros. Y ese fue otro propósito de la Navidad. Dice Juan, capítulo 11 y verso 30 al 33. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Fue lo que pensaron ellos, ¿verdad? Y dice en el verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Luego el verso 33 dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Lo que les decía yo durante el tiempo de la escuela dominical, mis hermanos, si nosotros tenemos un interés genuino por las personas, tenemos que de alguna manera manifestarlo a través de nuestras emociones. En este caso, ¿verdad? El Señor estaba tan interesado en Lázaro, ¿verdad? Era tan genuino, ¿verdad? Su amor para con Lázaro y sus hermanas, Marta y María, ¿verdad? Que dice aquí el verso 33 que se estremeció en espíritu y se conmovió. Cuando, mis hermanos, nosotros escuchamos una noticia triste, desconsoladora, ¿verdad? Que ha traído dolor a la vida de una persona, de un amigo, de un hermano, de un compañero de trabajo, de un ser querido, o de aún de una persona que ni siquiera conocemos, ¿verdad? Si no están nuestras emociones envueltas de tal manera, ¿verdad? Que, que, que nuestro cuerpo lo manifiesta. Es porque de veras no ha llegado a desarrollar un sentimiento genuino a favor de esta persona. Si usted escucha, por ejemplo, en la noticia, ¿verdad? Que una mujer fue violada, ¿verdad? Cuando estando en su casa y cuenta, ¿verdad? La historia de que entraron unos hombres, ¿verdad? La atacaron y la violaron. Si usted escucha una noticia así y si usted no se conmueve, si usted no experimenta emociones cuando está escuchando una noticia así, mi hermano, es que usted no tiene simpatía por esa persona, usted no tiene compasión por esa persona. Tenemos que sentir como Jesucristo sintió. Si Jesucristo, ¿verdad? Al escuchar la muerte de Lázaro, dice, ¿verdad? Que se estremeció en espíritu y se conmovió. Así también nosotros, mis hermanos, tenemos que unirnos en duelo, ¿verdad? Con las personas que sufren a nuestro alrededor. Si nosotros no estamos desarrollando esa compasión, si no la podemos expresar a través nuestro movimiento corporal, negar, mover nuestra cabeza, ¿verdad? Hacia los lados de una forma negativa, como rechazando, ¿verdad? Este hecho que hemos escuchado, que hemos sabido, ¿verdad? Que sucedió. Cuando escuchamos, ¿verdad? De estas personas que están sufriendo por inundaciones, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ha sucedido recientemente en Centroamérica con estos huracanes pasados que cayeron ahí, trajeron mucha destrucción, ¿verdad? En Honduras, en Nicaragua, en toda esta parte de Centroamérica. Gente que había sido golpeada por un huracán y luego a los días les llegó el otro. Lo mismo sucedió también en estas islas
como en Cuba. Creo que no fue tan severo en Cuba como fue en Centroamérica, ¿verdad? Por eso no lo tengo tan presente, pero sí, particularmente en Honduras, hermanos, esas calles se convirtieron en ríos. Y yo recuerdo que me estremecía, ¿verdad? Al ver cómo esa gente ya no andaba en carros, andaba en lanchas, andaban en tubos inflables, ¿verdad? Y creo que tenemos que desarrollar más, más amor, más interés por las personas que sufren a nuestro alrededor. En este pasaje encontramos, ¿verdad? El versículo más breve, más corto en toda la Biblia, ¿verdad? Es el versículo número 35. ¿Dónde le pusiste? Jesús, ¿verdad? Les pregunta, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Después el versículo 35 dice, Jesús lloró. Jesús poderoso, el cual clamaba a los vientos, ¿verdad? Y cesaban los vientos huracanados, ¿verdad? Que encontramos descritos en los evangelios y que nomás con un movimiento de sus manos callaban, ¿verdad? Ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Se conmovió en espíritu, ¿verdad? Y dice que lloró por Lázaro. Bueno, ese Dios genuino y verdadero vino a revelarse en la persona de Jesucristo. Y eso lo tenemos gracias a que Jesús nació en Belén. El gran propósito de la Navidad, el que nosotros pudiéramos ver a ese Dios invisible y ver, ¿verdad?, el genuino amor e interés que tiene por nosotros. Dios no fue un Dios que hizo la creación y después la dejó ahí a su suerte, sino que es un Dios que se place en relacionarse con nosotros porque Él es omnipresente, porque Él puede estar lo mismo con nosotros, al mismo tiempo con los hermanos allá, tan lejos como en China, ¿verdad? O en Australia, o hasta en Tierra de Fuego, allá en Argentina, o en Alaska, hacia el norte. Dios puede estar tan lejos como el sonido de nuestra oración. Donde quiera que un cristiano ore, Dios mostró que Dios es un Dios todopoderoso. Eso también es algo que tenemos que reconocer y es importante que lo veamos. Dios no siempre estuvo, ¿verdad? Como ese niño, ¿verdad? Nacido en Belén. Ese niño creció y se hizo hombre, ¿verdad? Y fue un ministro que estuvo haciendo muchos bienes en la tierra, gracias a que él era todopoderoso. Allá en el Evangelio según San Mateo, yo abrí ahorita por error el Evangelio según San Lucas, pero de veras lo que quería es el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 15, les invito a que hablen conmigo en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Y el verso 29 al 31. Después del 31 encontramos, ¿verdad?, el milagro de la alimentación de 4,000 personas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios todopoderoso. Pero quisiera recalcar estos versos en Mateo 15, del 29 al 31. Y dice a la letra, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte, se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos,
mudos, mancos y otras muchas enfermedades. Y los pusieron a los pies de Jesús y dice, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Hermanos, Jesús nació en Belén para mostrar a un Dios todopoderoso. No importa cuál sea tu problema hoy, mi hermano, en este 2020, sea tristeza por la pérdida de un conocido o de algún ser querido. Tal vez en estas épocas te acuerdas de la partida de tus padres, de que tus padres ya no están contigo. Alguno de tus padres, tu padre, tu madre, ya no está contigo. Y te sientes tristes. Quizás te sientes enojado porque perdiste a un esposo o a tu esposa. Y no necesariamente porque esté muerto. Tal vez, ¿verdad? Sufriste algún divorcio y estás separado del que fue tu esposo o tu esposa. Y te sientes triste en estas épocas, frustrado, porque parece que tu esposo o tu esposa no te comprende, porque parece que con más esfuerzo que haces por agradar a tu cónyuge, parece que no es suficiente. Yo te invito a que pongas en el Señor tu carga. ¿Tienes algún ser querido que tiene algún problema, alguna falta de un bien o pérdida de salud? Cualquiera que sea nuestra limitación o nuestra tristeza en este tiempo de Navidad, tengamos la confianza de ir al Señor en oración, de presentarle nuestro caso, decirle, Señor, hoy en Navidad tal vez no ha sido la mejor Navidad que he tenido. Tal vez he tenido mejores Navidades en el pasado, pero Señor, yo reconozco que tú viniste a nacer en Belén porque viniste a buscarme, porque a un tiempo yo vivía sin Dios y sin esperanza, viviendo en la vanidad de mi mente, haciendo lo que yo quería, pero a un tiempo, Señor, tú me llamaste y yo obedecí. Tú me buscaste y fui encontrado por ti. Reconoce que Jesús vino a habitar entre nosotros desde hace más de 2000 años y Él todavía está entre nosotros. A pesar de la pandemia, a pesar de la falta de trabajo, a pesar de la falta de salud, Dios todavía está entre nosotros. Él está entre nosotros porque quiere dar a conocer al Padre, lleno de amor y de bondad y de buenos deseos para nosotros. Jesús vino a nacer en Navidad para hacernos comprender que Él no rechaza a nadie. No importa cuál sea tu grupo social, Jesús todavía está interesado en ti, como está interesado en mí. Y la otra cosa que vimos y tenemos que reconocer es que Jesús es todopoderoso. Jesús todavía está en el negocio de hacer milagros. El Jesús que leemos en los evangelios es el mismo Jesús que todavía sigue sanando nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que quiere quitar la amargura o la tristeza
que pudiera haber en nuestro corazón. Jesús quiere que, a pesar de nuestra circunstancia, todavía en este 2020 y 2021, ¿verdad? Vivamos con esperanza, vivamos con certidumbre de que Él está con nosotros. Ayer, hoy y mañana. Aprovechemos, como dijo el pastor, el tiempo no solamente para estar en familia, ya que por causa de las circunstancias estamos confinados en nuestras casas y limitados a salir solamente a lo más esencial de tiendas, pero aprovechemos para ahondar nuestra relación con el Señor Jesús. Aprovechemos este tiempo de pandemia y tomámoslo como algo positivo, como algo que pueda ayudar a tener una experiencia más personal con ese Dios invisible que se vino a revelar a través de Jesucristo. Que sea un tiempo de crecimiento espiritual, así como los árboles en invierno parece que están muertos porque no tienen hojas, ¿verdad? Y parece que en invierno los árboles se mueren. Pero déjeme decirles que es en invierno cuando los árboles, ¿verdad? Aprovechan toda esa savia, todos esos nutrientes que encuentran en la tierra y cuando sus raíces de veras crecen. Es en invierno cuando las raíces se ponen más robustas y más fuertes y más grandes y que se aferran a la tierra para que cuando vengan los vientos fuertes, ¿verdad? No los desarraiguen. Bueno, que esto sea, ¿verdad? El tiempo en que nosotros ahondemos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor Jesús. Ahora que estamos confinados en la casa, ¿verdad? Aprovechemos y leamos su palabra. Aprovechemos y tengamos un tiempo devocional. Este tiempo devocional es el tiempo en que leemos su palabra y meditamos en ella. Cuando nosotros oramos, mis hermanos, nosotros hablamos con Dios, pero cuando nosotros leemos su palabra, escuchamos la voz de Dios y cuando nosotros meditamos, nosotros reflexionamos en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha dicho. Así es que este tiempo devocional es un tiempo en que nuestras raíces crecen y se fortalecen. Que este tiempo de pandemia venga a redundar que la iglesia Génesis sea una iglesia más fuerte, que cuando los tiempos lo permitan, ¿verdad? Estemos dispuestos a predicar la palabra, a compartir, a dar testimonio, ¿verdad? Por donde quiera que vayamos. Cuando le pregunten a nuestro pastor, ¿en dónde está tu iglesia? Que él no diga, está en la iglesia Gambro 1616 Gambro Street. Que diga, mi iglesia está diseminada a través de la ciudad. Donde quiera que nuestros miembros están, ahí está la iglesia. Ministrando, predicando, alabando a Dios. Pastor, me gustaría que nos despidiera en oración a este tiempo. Padre Santo, damos gracias por esta oportunidad que tenemos para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Qué gozo nos da cada año que podemos concentrar en un evento que de verdad cambió la historia de nuestra vida, nuestra historia, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Por tu misericordia, por tu amor, por el mensaje de amor que ha sido muy evidente por la obra tuya.
Señor, en este tiempo oro por las familias que estén unidos, que estés con ellos, cuidándoles, Señor, en su tiempo juntos. Cuídales de este virus y dale oportunidad de celebrar con toda libertad, Señor, para la gloria tuya. Amén. Ponemos todos en las manos tuyas y queremos pedirte, Señor, la protección tuya sobre los que están viajando, que tengan seguridad en la carretera, que estés con todos, Señor. Otra vez, gracias por este tiempo del año, que podemos celebrar nuestra fe en Jesucristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias por su presencia con nosotros. Es un gozo cada semana ver los nombres y las personas que están aquí con nosotros cada semana. Les invito, por favor, que hagan un clic en la palabra subscribe en YouTube para que ustedes puedan recibir noticias de los cultos de alabanza. Cuando regresemos al templo, continuamos con la transmisión en vivo y pueden ver los cultos con nosotros por medio de YouTube. Y estamos felices que ustedes quieren adorar y alabar a Dios con nosotros. Les pido que pónganse en contacto con nosotros si quieren comentarios o preguntas o quieren saber cómo conocer a Cristo. Pueden ponerse en contacto conmigo por medio de correo electrónico. La información está en la pantalla o pueden llamarme por teléfono. Estamos aquí para servirles. Queremos hacer todo posible para la gloria del Señor. Gracias otra vez por su presencia. Para terminar este culto pueden ver las fotografías y nombres de los ministros que están aquí en la iglesia. Dios los bendiga y hasta la próxima vez. Amén.